Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos quienes nos acompañan aquí en la sala de chat del Zoom y también quienes nos acompañan en redes sociales. Estamos por empezar el último bloque de la última mesa de trabajo del último día también, obviamente, del Congreso, del primer Congreso de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura. Realmente nos sentimos muy complacidos por toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos 4 días, de estas 4 jornadas, en donde se han abonado temas en el campo, pues por supuesto, de las artes, el diseño y la cultura, en las diferentes líneas temáticas del Congreso, que han versado sobre estudios interdisciplinares, estudios metodológicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, artísticos, de impacto cultural, de sustentabilidad, también de gestión del diseño, gestión de la cultura, de las artes, de docencia en artes y diseño. Así que ha sido unas jornadas muy enriquecidas y estamos muy gustosos de poder cerrar el día de hoy el Congreso con nuestra última mesa de trabajo. Y para eso, pues les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, a través del Seminario Interdisciplinario de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, un colectivo de profesores y profesoras no solo de la entidad, sino también de otras entidades como la Universidad Autónoma del Estado de México, que fortalecen el trabajo y la mirada y el quehacer de la docencia en diseño a partir de, pues, de la crítica y de la reflexión en torno a ampliar las posibilidades y la complejidad de entender el problema del diseño en todas las dimensiones de la sociedad. Así que, bueno, pues estamos aquí ya listos. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Espero que ya se encuentre conectado. El doctor Gerardo Antonio Panchi Vanegas, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él va a presentar la temática Un Caravaggio para enseñar medicina forense. Bueno, me parece que hay, no sé si ya se encuentre aquí con nosotros. No lo veo. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, ya estoy acá, no sé si me están viendo porque yo no me Te veo. estamos viendo, Antonio. Adelante, por favor. Puedes compartir pantalla. Tienes los permisos. Pues no puedo porque estoy tratando de ingresar de ahí desde mi celular y estoy tratando de ingresar desde un equipo para poder para pasarles la presentación, ¿no? Porque pues, esa sí la necesito hacer con imágenes. Entonces, si Claro, está el ponente que sigue, tal vez podríamos cambiar ahí como los turnos en lo que yo claro. hago esto porque me rebota de Zoom en la computadora. Entonces, pues esto no lo tenía esperado. A ver. Claro, sí, no te preocupes, Gerardo, no creo que haya ningún problema. Espero que ya esté también con nosotros Nancy. A ver. Nancy ya estaba también lista desde la jornada anterior. Nancy Viridiana Valdés Ramírez, de la Universidad de Colima. Ella va a presentar el tema Ir más allá del antropoceno, paisajes biopoéticos a través de la gráfica transdisciplinar. Nancy, si ya estás con nosotros aquí en la sala, por favor, esperamos tu participación, Nancy. Creo que no se ha conectado todavía. Pero Nancy ya estaba lista, también tuvo problemas hoy de conexión. De hecho, desde la tarde me estuvo contactando Inbox para comentarme los problemas de conexión. Híjole, qué pena, si no está Nancy, disculpen. Está Karina Gabriela, es la siguiente. Karina, no sé si estés lista para que puedas presentar tú de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Karina, te lo agradeceríamos muchísimo. Muchas gracias, doctora Karina. Bueno, el tema que ella nos va a presentar, Karina, es investigación en diseño gráfico desde la semiótica y la transdisciplina. Bienvenida, Karina, a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y adelante, por favor. Muchas gracias, Alma. ¿Me confirmas si pueden ver mi pantalla? Sí, la estamos viendo perfectamente, okay. Karina. Perfecto. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buen día a todos y a todas. Muchas gracias al comité organizador por este evento y la oportunidad de participar en esta última mesa. Y bueno, pues mi nombre es Karina Ramírez Paredes, de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues hoy les voy a compartir este proyecto que me encuentro realizando ahora y que titulo Investigación en Diseño Gráfico desde la Semiótica y la Transdisciplina. Voy a ver si no sé si se ven, ahí está.
Antes, me gustaría partir de mi idea del diseño gráfico, y es que hay problemillas técnicos. Igual ahí está. Bueno, mi idea del diseño gráfico, que es de la cual parto para este proyecto, es que, bueno, es una disciplina cuyo compromiso y práctica permite comprender, planear, generar, transformar y transmitir ideas por medio de soportes visuales, los cuales inciden en la sociedad y que por medio de su intencionalidad de comunicación permiten la puesta en común. Por lo tanto, pues el diseño gráfico requiere un trabajo intelectual e investigativo y también requiere un trabajo práctico al tener que traducir ideas a términos visuales. Esto significaría entender al diseño gráfico no únicamente como una imagen, sino como un puente entre disciplinas y entre esas disciplinas y la sociedad y la vida y el mundo, lo que permite dar nuevas configuraciones culturales. Bueno, pues una vez dicho esto, les platico un poco que esto que presento hoy parte de un proyecto más amplio que tiene por objetivo la sistematización y análisis de la producción académica del diseño gráfico en México, y que desde ahí propongo que el diseño gráfico se puede comprender desde distintas visiones disciplinares y discursos académicos, ¿no? Entonces, de este macroproyecto saco la presentación de hoy, que tiene por objetivo analizar desde una visión lotmaniana la construcción del conocimiento del diseño gráfico generado por los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, vigencia 2021, bajo la especialidad de diseño gráfico. Y bueno, para esto parto del diseño gráfico como espacio lotmaniano, y aquí, bueno, pues tomo la semiótica de la cultura de Lotman y les presento un poco mi visión del diseño gráfico. Vemos los círculos como semiósferas y estos espacios semióticos fuera de los cuales es imposible la existencia misma de la semiosis, y que vendrían siendo básicamente este círculo, el gran círculo verde, como el diseño gráfico, y dentro de este pues están otras semiósferas como la de la investigación en diseño gráfico, la de la profesión de diseño gráfico y la enseñanza de diseño gráfico. Tengo estas líneas verdes punteadas que hacen la forma de fronteras semióticas que traducen estos mensajes externos al lenguaje interno y a la inversa. Y esta trama verde, no estoy segura si se alcanza a apreciar muy bien, pero es como todo este fondo del círculo verde, que es el espacio donde es posible la intersemiosis. Entonces, más o menos esta es mi idea del diseño gráfico, ¿no? Lo anterior supone que el diseño es atravesado por fronteras internas que, si bien hablan el mismo idioma, el del diseño gráfico, pues existen distintos puntos de vista, ¿no? Que básicamente serían estos 3 puntos de vista. Sin embargo, o al menos en los que estudiamos, los que enseñamos diseño, nos hemos dado cuenta que hay una especie de tensión en este proceso de traducción semiótica, y esto debido al poco diálogo que muchas veces hay entre la investigación y la profesión, o la enseñanza y la profesión, o la enseñanza y la investigación. Una muestra del anterior es que no se encuentran líneas de investigación, no se encuentran en las líneas de investigación una articulación de rutas convenientes que sirvan como directrices para el desarrollo y evolución de mapas curriculares en programas de enseñanza. Por otro lado, las asociaciones locales e internacionales del diseño tienen escasa conexión con el mundo de la investigación del diseño, haciendo evidente la ruptura entre la profesionalización, la investigación y la enseñanza de la disciplina. A pesar de que las 3 funciones de la educación superior, además de la enseñanza y la extensión, es la investigación. Pero bueno, este es un tema para otra ponencia, para otro debate, porque el día de hoy me voy a centrar únicamente en esta pequeña área del Sistema Nacional de Investigadores.
Bien, pues este trabajo que presento hoy es parte de una investigación documental descriptiva, en donde tomo a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores con la vigencia 2021, cuya especialidad es el diseño gráfico, y sus variaciones como diseño de información, comunicación visual, comunicación en diseño, entre otras. Y como macrocorpus, bueno, tengo un macrocorpus de las publicaciones que datan del 2019 al 2021 y que se encuentran en los perfiles de Google académico de los miembros del SNI. Para la ponencia del día de hoy me voy a centrar en 9 artículos publicados en 6 revistas indexadas y un libro de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y 2. Como una visión así bastante rápida, en dónde podemos encontrar o en dónde ubiqué a estos investigadores, bueno, en las áreas 4 y 5, Humanidades y Ciencias de la Conducta y Ciencias Sociales. Esto fue antes del cambio que se hizo en el SNI. Las disciplinas, Administración y Negocios, Arquitectura y Urbanismo, Arte y Cultura, Artes y Letras, Ciencias de la Tecnología, Ciencias de las Artes y las Letras, Medios de Comunicación y Comunicaciones. Si se dan cuenta, y que creo que es algo que también se mencionó en la conferencia magistral del día de hoy, no está el diseño gráfico como una disciplina o el diseño en general. Sin embargo, en la parte de especializaciones, en donde se deja ver un poco el diseño gráfico. En total, tenemos a 66 investigadores que conversan con el diseño gráfico. No me emocionaría tanto porque si estoy como muy estricta en diseño gráfico, serían incluso menos de 15, pero quise ampliar un poco más el panorama porque habían algunas publicaciones referentes al diseño gráfico también. Y bueno, son 28 investigadores de género masculino, 38 de género femenino. Estos 66 equivalen al 0.18% del padrón que tienen 35.178 investigadores. 39 son candidatos, 23 nivel 1, 4 nivel 2, no hay nivel 3 ni emérito, y pertenecen a 21 universidades, 18 públicas, 3 privadas. Este es el área geográfica en donde se ubican. Como nos damos cuenta, la mayoría de ellos están pues en el centro del país, el norte. Y bueno, pues la producción académica de estos investigadores versa sobre distintas perspectivas desde las cuales se puede ver al diseño gráfico. En mayor medida se centran en la definición teórico-disciplinar o en la formación discursiva del diseño y los procesos y metodologías de la praxis del diseño, mientras que en menos medida investigan sobre fenómenos en la enseñanza-aprendizaje del diseño y el estado del arte de la misma disciplina. Debido a que los ámbitos en donde el diseño interviene son tan amplios, el universo para investigar es vasto, por lo que la vinculación disciplinar es tarea obligada. Muestra de ello son las áreas del conocimiento que se han manifestado en las diversas publicaciones, ¿no? Y aquí vemos la lista de todas las disciplinas o áreas del conocimiento con las que conversan los investigadores de diseño gráfico. Bien, ahora volviendo a la idea del diseño gráfico que compartí al inicio de esta ponencia, me gustaría hablar sobre las muestras de transdisciplinariedad en los discursos de los miembros del SNI. Aquí tomo como idea principal la visión transdisciplinar, que considera una realidad multidimensional y multireferencial, y para ello tomo a Nicolescu, que propone la metodología conformada por estos 3 pilares. El primero, nivel ontológico, nivel de realidad, que reconoce la existencia de diferentes realidades, conocimientos y percepciones. Después, la lógica del tercero incluido, o el nivel lógico, la cual permite la vinculación entre los niveles de realidad, y la complejidad o nivel epistemológico, que entiende a los niveles de realidad como una estructura compleja, ya que existen de manera simultánea. Y tomo la Carta de los Principios Transdisciplinarios, que este es un documento que aborda la forma de entender la transdisciplinariedad en el sentido ontológico, epistemológico y metodológico, y se reconocen ideas como la existencia de diferentes niveles de realidad,
una nueva visión de la naturaleza y la realidad, la apertura a todas las disciplinas, la reconciliación con el arte, la literatura, la poesía, la experiencia interior, reevaluó el papel de la intuición, de lo imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión del conocimiento. También rechaza toda actitud que se niegue al diálogo y a la discusión de cualquier orden. Y el rigor, la apertura y la tolerancia son características fundamentales. A primera vista, se observa que los trabajos analizados tienen sus bases conceptuales en teóricos como Gadamer, Dondis, Foucault, Barthes, Eco, Bechov, Bourdieu, Ratner, Galperin, Vygotsky, Mancini, Todorov y Castoriadis. Los y las investigadoras utilizan metáforas y analogías y conceptos de otras disciplinas con el fin de no únicamente reinterpretar los propósitos del diseño gráfico y perfeccionar sus procesos, sino también de construir puentes y hacer redes que permitan desarrollar nuevas formas de pensar el diseño gráfico y visibilizar el impacto de la disciplina en la sociedad. Entre los principios transdisciplinarios con más manifestaciones en las publicaciones seleccionadas se encuentra la actitud al diálogo, así como el rigor de la argumentación y la apertura hacia lo desconocido. Lo anterior, a partir del trabajo que el diseñador gráfico lleva a cabo de acuerdo con los autores. Enseguida, aquí, les comparto algunos fragmentos de las enunciaciones. Una disculpa si está muy chico el texto, igual voy a leer unos ejemplos, que son estos más cortos de la parte de abajo. Dice, el diseñador necesita ser resiliente, adaptarse rápidamente al cambio y buscar nuevas definiciones que puedan hacer sentido para las personas al confrontar los retos de nuestros tiempos. Otro ejemplo es el diseño es un reflejo de lo que la sociedad es en conjunto, por lo tanto, es un reflejo de la cultura. De modo que el diseño está inserto en la cultura en la medida en que esta moldea el quehacer del diseño. A manera de conclusión, al principio de esta ponencia se habló del diseño gráfico como puente entre disciplinas, pero una vez que se analizaron las publicaciones de los miembros del SNI, se concluye que no únicamente hace el trabajo de vinculación con otras áreas de conocimiento, lo cual es una actividad inherente, sino que también ve al diseñador gráfico como una frontera semiótica, la cual traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa. Tengo otro más, sí. A través de las publicaciones analizadas, se ve al diseño gráfico como una disciplina comprometida con la cultura, la ética y la responsabilidad social, la cual reitera su compromiso por medio del diálogo con otras disciplinas, pero también con el contexto específico al que diseña, lo cual permite la pertinencia y el adecuado impacto del mensaje que desea enviar. Es una disciplina integradora y humilde, se permite analizar y reflexionar sobre la vida misma, hace posible la diversidad de mensajes a través de distintos códigos culturales y la multiplicidad de concepciones y creencias, lo que permite la puesta en común. Y permítanme ver si tengo más. Tengo, algunas referencias mínimas y tengo finalmente mi contacto. Solo, igual no me deja avanzar la presentación, pero se los comparto por el chat. Ahí está. Bien, ya lo estamos viendo tu contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Karina. Gracias a ti. Nos pones de manifiesto igual un tema que se ha abordado justamente hoy, lo bien citaste en la ponencia magistral y refiere a esta situación que enfrenta el diseñador que quiere trabajar sobre aspectos de investigación formal, ¿no? Y las imposibilidades del propio sistema mexicano. En la actualidad me parece que ya desde la última reforma del CONACYT ya está como el apartado, pero antes de ello todo era muy complejo. Sin embargo, es muy interesante la visión que nos manifiestas y
claro, los invito, por supuesto, a que hagan las preguntas pertinentes, aunque se lean al final de la mesa, será muy importante también que se vaya produciendo el intercambio. Ahora sí, me permito presentar a Antonio Panchi, que ya se encuentra listo para la presentación, y agradezco a Karina por haber cambiado el lugar. Él es de la Universidad Autónoma del Estado de México y nos va a presentar la temática Un Caravaggio para enseñar medicina forense. Antonio, bienvenido y adelante. Gracias. Bien, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy tratando de compartir ya la pantalla, ahí está. Yo espero que ya me estén viendo, porque lo estoy haciendo en dos equipos, digamos, simultáneos, y al mismo tiempo, pues, evidentemente diferentes, ¿no? Estoy compartiéndoles mi video desde el celular y la presentación desde la, ¿cómo se llama? Desde la computadora. Yo veo la presentación, así que supongo Perfectamente. que excelente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo he de platicarles un poco de mi formación. Soy licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, y mi maestría es en Filosofía Contemporánea. Sin embargo, mi labor docente, las clases que me ha llevado a desempeñar son, por ejemplo, criminalística, criminología y, por supuesto, medicina forense. Ciencias y disciplinas que son absolutamente atrayentes, pero también son absolutamente amarillistas. ¿Cuál es el punto del que vamos a partir hoy y qué es lo que yo pretendo justamente con este modelo de enseñanza, o más bien con este quizás procedimiento didáctico de enseñanza de ciencias tan delicadas o saberes tan delicados como la criminología, la medicina forense y, por supuesto, la criminalística? Hay que tomar en cuenta que estas ciencias basan su objeto de estudio en la idea de la maldad o bien en las bases del delito, de las ciencias penales, y por ende son sumamente delicadas en su trato y en su tacto. Por ejemplo, para enseñar normalmente medicina forense, a lo que solemos recurrir es a imágenes del metro o de la alarma o bien de los procesos penales que tenemos en procuradurías y en fiscalías. Entonces, evidentemente tratamos con personas ahí, con personas con un nombre, con un apellido, con una identidad, en el mejor de los casos, pero ante todo con cuerpos. Entonces, por el respeto que los cuerpos, las personas, tanto tú como yo, merecemos, pues yo he buscado unas alternativas para poder enseñar, por ejemplo, estos temas tan delicados. Yo creo, y confiado estoy, en que esta experiencia de acercarte, por ejemplo, a las ciencias penales de manera vívida, ¿no? Hablando, por ejemplo, del análisis de los cuerpos, del análisis de las carpetas, por ejemplo, en centros penitenciarios, sobre la historia clínica de ciertas personas al interior de estos centros, pues te llegarán con el tiempo, ¿no? Te llegarán, por ejemplo, con esta práctica profesional, pero hay algo que deberíamos estar trabajando desde las ciencias penales, que es justamente esta forma de ser y forma de actuar de las personas dedicadas a este tipo de investigación. Esta particularidad yo la encontré, por ejemplo, en Edgar Allan Poe. Curioso, ¿no? No lo encontré en ningún texto de criminología, ni de criminalística, ni de perfilación criminal, por muy académicos, científicos que sean, no los encontré ahí. Y sin embargo fue en Edgar Allan Poe donde yo encontré, por ejemplo, cómo se llama este talante y esta cualidad que yo quiero trabajar justamente a partir de los métodos y técnicas de las ciencias penales, ¿no? De la investigación de ciencias penales o bien de la investigación criminal. ¿Cómo se llama esta particularidad? Pues se llama el wits. El wits podría entenderse en español como la destreza del jugador. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer con este elemento, digamos, ontológico? Pues estoy tratando de desarrollar una cualidad de indagación en las personas que quieran, por ejemplo, desempeñarse en ciencias tanto de la criminología como de la criminalística, como de cualquier otra. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es que a esta inquietud, a esta astucia, a esta curiosidad, digamos, desbocada, hay que darle sistema y hay que darle herramientas, y eso implica darles un método que, como nosotros sabemos aquí, es fundamental el método para generar conocimiento y además para hacerlo de manera académica y científica. Entonces, lo que vamos a ver en la presentación del día de hoy es una probadita, pero es una probadita de un proyecto que de alguna manera vengo trabajando, vengo tejiendo y que, como dice nuestra compañera que me precedió, ¿no? Forma parte de un proyecto también más amplio. Efectivamente, aquí en las ponencias lo que damos son este tipo de muestras, ¿no? De los trabajos que venimos realizando. Aquí está mi contacto, lo vamos a ver ahorita en un momento. ¿Y por qué está acá? Porque, por ejemplo, yo a través de YouTube es donde he ampliado este tipo de clases, ¿no? Estas clases de enseñanza de medicina forense, por ejemplo, a través del arte.
El giro del paradigma es que yo dejé de enseñar a través de los cuerpos y entonces pasé a enseñar a través de la pintura, ¿no? A través de ciertas escenas o ciertas obras de arte que para mí son escenas del crimen. De la misma manera en la que las personas van a trabajar o analizar estas escenas del crimen, yo espero que lo hagan después en el mundo cotidiano y real. Sin embargo, mi intención es justamente romper con esta idea de la violentología o esta idea violentológica de seguir enseñando con métodos o medios de alguna manera que representan o ensalzan la violencia que ya existe en nuestros días. Entonces yo estoy tratando de darle la vuelta, ¿no? Como al paradigma de enseñanza de nuestro tiempo a través, por ejemplo, de otros escenarios, pero para que después estos escenarios los puedan aplicar a la realidad, ¿no? Así que esto forma parte de un proyecto, de un libro mío que se llama Diseccionar el arte, que ya estará como en proceso, ¿no? Ahí de publicación y todo esto, por ahora está, digamos, acá en el tintero, ¿no? Pero ya les estaré platicando más al respecto. Fíjense, lo primero que tendríamos que hacer entonces, cuando estamos trabajando ya de darle método y rienda a esta idea del WITS, ¿no? A este talante de investigador o de investigadora, es hacer técnicas. Voy a entrar primero de manera muy general con una obra seguramente por todas las personas aquí conocida, pero después voy a llegar al tema de nuestra ponencia del día de hoy, que es un Caravaggio. Les voy a pedir, por favor, que si ustedes llevan ahí el reloj, me vayan avisando, porque luego esto también Claro, gracias. Sí, se me Antonio. desconcentra. Va, excelente. Entonces, vean, fíjense, técnicas de observación. Estas voy a llamar muy como, les voy a marcar como de manera muy rápida sobre esta imagen que es seguramente por todas las personas aquí conocida. La gran ola de Kanagawa, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta imagen incluso icónica hasta en el WhatsApp, ¿no? Ustedes pueden ver las olas de sus emojis de WhatsApp y se van a dar cuenta que es efectivamente, que es la gran ola de Kanagawa, ¿no? Y entonces, lo que nosotros podríamos ver acá, pues sí es perdernos en sus trazos, en su profundidad, en los colores, en cómo nos hipnotiza, incluso en el movimiento, pero tal vez si nosotros afinamos la vista y anclamos nuestro ojo en los detalles, nos podríamos dar cuenta que en realidad esta imagen es la imagen viva de una catástrofe a punto de suceder. Es decir, que lo que aquí encontramos son a las personas envueltas en algo que podríamos llamar un tsunami, o bien una marea alta, o bien una tempestad. Nos los da el clima, pero ante todo nos los dan los barcos y las personas que están justamente en esos barcos. Si te das cuenta, y a lo mejor no lo habías tomado desde esa perspectiva, pues estas olas de alguna manera o estas personas lo que nos indican es que muy probablemente alguien va a morir ahí por ejercicio de sumersión completa, es decir, ahogado. ¿Qué es lo que pasa? Para poder darle un orden, digamos, a la observación de esta escena del crimen, que sería como una pintura puntualmente, lo que nosotros hacemos es recurrir, por ejemplo, a las técnicas de observación desde la criminalística. Esto lo que nos dicta es que podemos partir, por ejemplo, dividiendo la escena en cuadrantes. Esto imagínenselo, lo estamos viendo aquí en una escena de una obra de arte, pero esto mismo se hace en la escena del crimen. Cómo se analiza, por ejemplo, el espacio donde tuvo lugar un feminicidio o un homicidio, por ejemplo. Y entonces hay que cuadrarlo, hay que sistematizarlo y hay que observarlo, pero además de manera minuciosa. Porque, de acuerdo con Hans Gross y también con Montiel Sosa, la criminalística se define como la ciencia del pequeño detalle. Y efectivamente, como tú lo acabas tal vez de percibir, la criminalística es la que estudia el lugar de los hechos, la que estudia qué pasó y cómo pasó, por ejemplo, cómo se dio una muerte, cómo tuvo lugar. No porque esas razones más psicológicas estarían en el limbo de la criminología. Mientras que en la criminalística nos apegamos, por ejemplo, al hecho como objeto y desde ahí lo tratamos de desmenuzar, por supuesto con método, y por eso es que estas técnicas son tan valiosas. Tenemos que asegurarnos de haber abarcado toda la escena del crimen, y en este caso la obra de arte, con nuestro examen. Y por eso es que tenemos elementos. Por ejemplo, esta técnica se llama de barras, es decir, de izquierda a derecha con cierta distancia. Luego tenemos una criba, por ejemplo, cuando hacemos esto al sentido contrario del de barras, que era de izquierda a derecha, ahora vamos de arriba hacia abajo, y entonces cuando estas dos se mezclan, lo que tenemos es una especie de red que consideramos criba. Recuerda que la idea de aplicar estas técnicas de observación es poder representar, en este caso ante una jueza o ante un juez, que nosotros analizamos toda la escena del crimen a detalle y que además lo hicimos con método. Estos son, digamos, estrategias rígidas, pero luego tenemos otra que es de abanico. Tú te puedes dar cuenta cómo aquí va
de izquierda a derecha, hasta abarcar toda el área, pero también tenemos, por ejemplo, espirales que tendrían que ir ya sea de adentro hacia afuera o bien de afuera hacia adentro. Cuando estamos hablando de adentro hacia afuera sería un espiral inductivo, y cuando estamos hablando de afuera hacia adentro sería una espiral deductivo. Por ejemplo, este de afuera hacia adentro, ¿no? Ahorita vas a ver, por ejemplo, ahí la flechita, hasta abarcar, por ejemplo, toda la escena del crimen, y luego viceversa, ¿no? Que ya sería de adentro hacia afuera. Toda esta minuciosidad, ¿no? De observación, en realidad para lo que nos llega a servir es para la contemplación. Por ejemplo, aquí tenemos otro, que es una técnica de estrella. Es ir del centro de la imagen, de la escena del crimen, hacia afuera. Y luego vas inclinándote en ciertos grados hacia la derecha, por ejemplo, de 15 grados más o menos, 20 grados. Y otra vez, ¿no? Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Vas y vienes hasta que tú hayas abarcado efectivamente toda la escena del crimen, buscando hacer lo siguiente: una reconstrucción. Y para la reconstrucción, por ejemplo, nos sirve mucho una técnica que se llama de punto a punto, que es ir de un indicio, que es lo que nos puede decir que sucedió en el lugar de los hechos o la escena del crimen, de un indicio a otro, de tal manera que hagamos una reconstrucción, por ejemplo, de la escena. Y entonces aquí lo que tenemos es que, mira, si tú te das cuenta, nada más en estas dos flechas que tenemos, por ejemplo, superiores, esta blanca y azul, e inferiores, ¿no? Otra vez esta blanca y azul, nos da, por ejemplo, el movimiento de la gran ola de Kanagawa. Y entonces lo que esto nos permite reflejar en una escena de crimen es la reconstrucción del hecho, cómo se dio, cómo sucedió, qué evento tuvo lugar primero y cuál fue después, etcétera, lo cual se vuelve sumamente interesante, pero también nos habla en una escena aparentemente ya fijada, ¿no? Aparentemente sin movimiento, porque si tú te das cuenta, lo que estas dos flechas nos dan, tanto las inferiores como las superiores, es la trama, es el movimiento. Y este movimiento que tenemos ahí, por ejemplo, en las flechas, lo que nos pueden llegar a construir es el yin y el yang, ¿no? Que además ya tiene que ver con los símbolos, con los iconos que la imagen misma maneja, y después tendríamos que abordar un tema que tiene que ver más con la construcción teórica o bien la argumentación teórica para saber si este yin y yang efectivamente fue un detalle cuidado por el gran Hokusai, ¿no? Pero bueno, esta gran ola de Kanagawa en este momento nos va a servir para ilustrar justamente cómo podemos nosotros, a través de métodos de observación y técnicas de observación de la investigación criminal, cómo podemos analizar una escena del crimen. Sin embargo, nuestro pretexto del día de hoy no es en sí Hokusai, sino que va a ser el niño rebelde del barroco. Estamos hablando, por ejemplo, de El Caravaggio, y puntualmente vamos a hablar hoy de una escena en particular que es la incredulidad de Santo Tomás. Ojo aquí, hay muchos niveles de interpretación por los cuales nosotros, ustedes como mujeres también, podríamos o podrían dirigir. Y esto es queremos hacer la interpretación desde el contexto histórico de Santo Tomás o bien desde el contexto histórico del autor, que es el Caravaggio. Quisiéramos hacer, por ejemplo, la exégesis de la lectura del parágrafo en particular bíblico sobre quién es Santo Tomás, ¿no? Sobre quién es este personaje, etcétera. Pero si nosotros queremos aplicar técnicas de observación, por ejemplo, desde la criminalística, hay que delimitar mucho el tema. Y aunque ustedes quizás empiezan a percibir o empiezan a sospechar que esta persona de blanco, me parece que está a la derecha de sus pantallas o a la izquierda de sus pantallas, es Jesús Cristo, pues la verdad es que no nos consta. Parece muy evidente, pero nada en la ciencia lo es. Y por muy evidente que parezca, hay que buscarle argumentos y contraargumentos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es dar una probadita sobre cómo nosotros podríamos abordar una evaluación, digamos, para Santo Tomás, perdón, para el Caravaggio, sobre si su examen acerca de la incredulidad de Santo Tomás está bien o no realizado. Y para ello, en el grupo tendremos otras obras que también son una muestra de una interpretación histórica de un hecho en particular, que tiene que ver con esta incredulidad de Santo Tomás. Así que vean, quiero que observes, por ejemplo, ahorita la imagen, los vivos colores, qué te llama la atención, evidentemente el dedo en la llaga, ¿no? Evidentemente las personas y los personajes que están aquí, eso nos puede llamar la atención, por supuesto los colores, si la luz está o no bien planteada, y eso lo podemos saber, por ejemplo, a partir de las sombras, etcétera, y hasta ahí parece que vamos bien. Sin embargo, una tarea tendría que compararse con otras para de alguna manera darle
un cierto nivel más o menos de validez. Y entonces, mira, te tengo otras imágenes. Esta es la incredulidad de Santo Tomás, pero de otro autor, que en este caso sería Rubens. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues sí tenemos un tríptico, tenemos una figura que es de la misma escena, pero después, apegándonos a la imagen nada más, por ejemplo, de nuestro personaje central, que en teoría, dentro de las ciencias penales, no podríamos aseverar quién es hasta que no tengamos estudios que efectivamente nos determinen la identidad de esta persona, no podríamos aseverar, tendríamos que hablar de una persona, ¿no? O por ejemplo, de la persona X o de la persona Y, como un objeto meramente de estudio, porque es desde donde se busca la objetividad del análisis. Entonces, fíjate, acá lo que tenemos son, bueno, tenemos una persona, el tema, el título, más bien el título de la imagen, de la escena, es el mismo que el de Caravaggio, y sin embargo, tal vez nos refleja menos cosas. Si tú haces un zoom, ¿no? Y después lo podrás ver, incluso si buscas estas imágenes en Google, etcétera, podrías ver que en la palma de su mano izquierda sí tiene una herida. Esta herida, por ejemplo, desde la medicina forense ya nos debería llamar la atención. Y esta herida, por sus cortes, que es angosto y debe ser profundo, podríamos categorizarla como una herida punzante. Las heridas punzantes tienen ciertas características que deben cumplir. Una herida punzante, por ejemplo, para que tú lo puedas imaginar del otro lado de la pantalla, es como si con un lápiz perforaras una hoja o una mano. Es decir, que como si con un clavo perforaras algún objeto. Si tú haces un daño o perforas algo con un clavo, lo que te vas a dar cuenta es que al clavo, al ser largo y tener punta, la herida en el cuerpo o en el objeto, la señal, en la huella, digamos, en el objeto, va a ser pequeña, muy angosta, pero va a ser muy profunda, justamente por las características del objeto que lo produjo. Y esto se llama, por ejemplo, principios de indagación, ¿no? Hay un principio de uso y un principio de producción que nos dice que algo fue empleado en la escena del crimen, y entonces nosotros, desde el lado de la investigación, lo que buscamos es reconstruir. Entonces, por eso son tan importantes las heridas, ¿no? En este caso tenemos una herida justamente en el dorso, en la palma de la mano, que presumiríamos está en el dorso de la misma, que nos dice que esta herida fue provocada por un arma punzante, es decir, con punta y además alargado. No se ve una herida del costado, por ejemplo, en el lado del abdomen o en la parte suprapectoral, que es bajo el pecho, y no podemos ver tampoco la mano derecha, a pesar de que Rubens es efectivamente un maestro de la pintura. No nos da esos elementos para poder discutir, por ejemplo, con el tema de la criminalística. Así que vamos a pasar a otro alumno. En este caso estaríamos hablando de la tarea de Matías Stone. Y hablamos justamente Antonio, de la incredulidad de Santo perdón, Tomás. Mande. Antonio, perdón, discúlpame, estamos a 2 minutos de que pueda terminar tu ponencia para que puedas ir generando el cierre, por favor. Ok, Te vale, pido una vale. disculpa por la Aquí está. interrupción. Sí, no te preocupes, está bien, 2 minutos entonces. Tenemos esta parte de la incredulidad de Santo Tomás, de Matías Stone, y aquí ya lo que podemos ver es lo siguiente, fíjense, porque esto es el tema de empezar a analizar ya mejor las heridas. Tenemos detalles en las pinturas, tenemos otros testigos, en este caso una mujer, y tenemos un hombre, y además tenemos un hombre de espalda que podemos presumir es Santo Tomás, pero además fíjense en los dedos, ya está cuidando la lógica de lo que es producir una herida con una lanza, que la lanza tiene características, por ejemplo, por el arma y por su naturaleza, punzocortantes, es decir, una punta con filos a los lados. Y entonces lo que nos va a dar es una herida un tanto más larga, pero además muy nítida en sus bordes. Y ahora vean, la siguiente, que es justamente nuestra prueba del día de hoy, la incredulidad de Santo Tomás, del Caravaggio. Si nos vamos al detalle, justamente para agotar estos últimos minutos que nos quedan, lo que podemos ver es otro acento sobre las heridas y sobre la acción y sobre justamente los elementos que están ahí. Pero además, Santo Tomás tiene la mirada atónita, tiene el dedo en la llaga, pero déjame decirte que a través de la interpretación desde la criminalística o la medicina forense, nos podemos dar cuenta que no es él quien voluntariamente va y mete el dedo en la llaga, pero sí es el personaje que tenemos en blanco y que podemos aseverar que es Cristo porque si tú te das cuenta, en el dorso de su mano, es decir, en esta parte, tiene las heridas que podemos presumir son los clavos y esos son detalles cuidados por el artista. Pero además tenemos el plano
que nos indica que la herida producida, por ejemplo, en esta persona que podríamos presumir es Cristo, es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, es decir, una persona que estaba en una cruz o bien suspendido y alguien más que le infringió esta herida con un artefacto punzocortante y que justamente entró, digamos, de abajo hacia arriba. Cuando estos planos bajan, lo que va a hacer el cuerpo en automático es subir y por eso es que tú te das cuenta que la piel en su borde está levantada. Eso y otros temas son los que podemos trabajar justamente a partir de aplicar las técnicas de investigación criminal, las técnicas de la medicina forense o bien los conocimientos en medicina forense y las técnicas de la criminalística a la interpretación de obras de arte. ¿Cuál es el fin de todo esto? Lograr lo que alguna vez Schopenhauer mencionó que se podría hacer a través del arte, y eso es la suspensión total de la voluntad. Es decir, pausar el mundo, pausar este ejercicio violentológico y entonces sí permitir otras esferas del conocimiento, por ejemplo, desde el arte. Eso sería todo por mi parte. Les voy a dejar aquí un enlace en Facebook desde donde ustedes pueden ver un artículo que me publicaron sobre las lecciones de anatomía del doctor Nicolás Stolk de Rembrandt, y ahí ustedes pueden conocer más. Por supuesto, el tema es amplio, ¿no? A mí en lo personal me apasiona y les agradezco mucho que me lleven ahí del tiempo porque si no me voy, pero podemos seguir en contacto. Agradecerles nuevamente este tan maravilloso evento, agradecerles la oportunidad de participar y yo espero que sigamos en contacto. Eso sería todo por mi parte, así que bueno, un saludo hasta donde estés. Gracias, Antonio. Sí. Muchísimas gracias, Antonio. Pues la verdad yo siempre lamento muchísimo tener que interrumpirlo, sobre todo porque sé el valor que tiene cada uno de los trabajos y lo extenso que son. Como bien dijiste, venimos y traemos una probadita de muchos años de trabajo en torno a mirar interdisciplinariamente. Así que bueno, ahí hay algunos aplausos de Francisco Pedraza y le agradecemos también. Voy a darle la pauta entonces a Nancy Viridiana Valdés Ramírez de la Universidad de Colima. Nancy ya está con nosotros y ella nos va a presentar el tema Ir más allá del antropoceno, paisajes biopoéticos a través de la gráfica transdisciplinar. Nancy, bienvenida a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y bueno, pues adelante, puedes compartir pantalla sin ningún inconveniente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, voy a empezar a compartir. ¿Me pueden Me voy a decir si permitir ya interrumpirte en un rato, en unos 18, 19 minutos te interrumpo, ¿vale? Ah, ok. Sí, Adelante. sí, está bien, gracias. Ya aquí ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, como mencionaban, mi plática día de hoy, esta ponencia se llama Ir más allá del antropoceno, paisajes biopoéticos a través de la gráfica transdisciplinar. Y lo que les voy a presentar es un año de trabajo en el que estuve beneficiada por una beca que se llama Jóvenes Creadores del FONCA, en el cual pues tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto tanto prácticamente como investigativamente. Bueno, entonces como una de las palabras principales que me resonaban muchísimo era la palabra antropoceno, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años empecé a trabajar con ello, viéndola justamente desde la mirada del arte, ya que esta palabra pues proviene desde un circuito pues científico y desde esta metodología. Entonces yo me preguntaba cómo de alguna manera es posible poder aportar conocimiento desde una mirada artística, ¿no? Desde buscar como otro tipo de paradigmas donde no solamente esté como la ciencia enfocada o enfrascada como occidentalmente, por de alguna manera llamarlo. Entonces, bueno, la palabra como que más resuena es antropoceno, pero bien la podemos encontrar dentro de otras palabras, ¿no? Como es el capitaloceno, el antropoceno o el faloceno. En sí, pues esta palabra corresponde a la nueva era o capa geológica que se está formando actualmente nosotros como humanidad. Y pues bueno, creo que es importante decir cuál es el momento detonante en el cual yo empecé a trabajar con ello. Y la palabra, el momento es cuando encuentro este objeto que es una concha de unicel que está tiene la forma de caracol, ¿no? Esta forma de caracol pienso que sucedió de esta manera por el tipo de oleaje, por el movimiento de la misma tierra. Es decir, los elementos no son como de alguna forma estáticos, está todo el tiempo en movimiento.
Entonces aquí pongo como una relación con un caracol marino y la concha que se formó con estas características. Y del otro lado, pues bueno, una imagen donde encontré este objeto. Una de las cosas también que me gustaría como implementar es de que yo trabajo a partir de palabras clave. Es decir, estas palabras clave me mueven bastante y me resuenan dentro de mi práctica artística. Por ejemplo, la que es tiempo, espacio, huella, vestigio, registro, archivo, fragmentos, residuo, impronta, repetición, materia, acumulación y memoria, actúan como pilares en correlación con la búsqueda de una geoestética visual de mi producción artística. Entonces, bueno, yo como artista visual trabajo justamente desde una postura desde la gráfica. La gráfica tradicional generalmente está enfocada en generar matrices o estas placas en las que se incide directamente donde se talla y posteriormente pasan a estar en un tórculo, ¿no? Es decir, la impronta queda el registro de esta marca, de esta huella. Teniendo como esto de referencia, también unido como con la cuestión de la pandemia, yo estaba trabajando bastante con huellas que me encontraba como en el cotidiano, es decir, cuando yo salía a la calle podía registrar estos archivos como si fueran estas matrices, como si fueran estos, digamos, pequeñas improntas de fósiles del futuro, etcétera. Entonces, pues la pandemia no me permitió poder trabajar como estaba trabajando justamente en los años anteriores, como más en objeto encontrado. Entonces decidí hacer mi práctica artística desde toda la cuestión de la búsqueda en Internet. Utilizar las navegaciones guiadas por plataformas de uso común, como Google Earth, o por ejemplo las plataformas, en este caso, de un Google para poder hacer un buscador, ¿no? Entonces quería unir una cuestión de la relación entre la naturaleza y lo artificial. Esta cuestión de la naturaleza lo puedo encontrar justamente en los archivos, o sea, como todas estas improntas, grafías y texturas, cuando nos ponemos a navegar en Google Earth. Y las improntas de los objetos, como estas cuestiones que pueden quedar como un residuo. Entonces, aquí es donde empecé como a unir estas dos plataformas de creación con algo que implementé, que es la cuestión del bioarte, ¿no? Me metí como a unos cursos para poder hacer bioplástico, justamente por la cualidad del residuo. Estaba muy interesada de cuál es la huella que estamos dejando como humanidad. Entonces, esta cuestión del residuo la empecé a unir para hacer bioplástico. Empecé a trabajar con pequeñas cajas de Petri y empecé a unir laboratorio taller. Por un lado, tengo las cuestiones de la caja Petri como una fusión de biología, de microbiología, y ponerle, bueno, utilizarlo como papel de alguna forma desde la gráfica para poderle poner adentro de estas cajas Petri una imagen. Esta imagen es justamente objetos que hizo de uso cotidiano y que los estuve sacando de internet. Entonces, aquí lo que hice fue hacer como esta relación entre la gráfica y lo biológico. Y lo que aquí comencé a realizar es que fui a generar como las improntas, es decir, empecé a utilizar esta huella intangible de los objetos para poderlos sembrar en los pequeños artefactos de las cajas Petri. Y lo que empecé a utilizar, pues como mencionaba, es un sembradío de huellas y esta unión entre microbiología y entre gráfica. Aquí, pues bueno, esta relación que utilizo muchísimo la palabra huella, que es algo como de lo primordial en la gráfica, lo empecé a tomar aquí porque es los objetos con los que convivía cotidianamente. Es decir, ¿no? Como con la cuestión de la pandemia y todo, hay como esta cuestión de estarte lavando como las manos incesantemente, traer todo el tiempo gel antibacterial, etcétera. Entonces me daba cuenta que esas huellas, esos micropaisajes con los que yo estaba conviviendo, pues estaban desapareciendo. Yo no sabía cuáles eran como cómo podría darles como vida a estos artefactos con los que yo estaba, pero que no podía de alguna manera acceder a esta cuestión intangible, ¿no? Invisible, y quería como visibilizar esa invisibilidad. Entonces, pues guardé, o sea, como cada uno está como clasificado, todos
hisopos en los que se sembró, cada uno tiene un nombre en específico que es el nombre del objeto, y lo que empecé a hacer fue hacer registros, ¿no? Estos registros son como el crecimiento bacterial y de hongos y de colonias dentro de las cajas Petri con la imagen. Entonces, pues aquí se puede notar cómo va creciendo todos estos bacterias dentro de una imagen y cómo la imagen está en transformación. Aquí esta misma transformación me hace pensar justamente en el antropoceno y en la tecnosfera, ¿no? Como esta esfera tecnológica que está rodeada que nos rodea como tierra, pero que es todo este peso de tecnología, que la tecnología no, digamos que es solamente, como la tecnología no es solamente la computadora, celular, etcétera, sino la tecnología es la llanta, es el cepillo de dientes, es como todos nuestros objetos cotidianos, ¿no? Entonces, pues empezó como a crear como estas, como series donde estoy pues haciendo como la implementación de la huella y donde está como la imagen, ¿no? Entonces aquí se puede ver como algunos crecimientos. Después de como, voy a tratar de ser como lo más rápido posible porque es un proceso justamente pues transdisciplinario, ¿no? Donde utilizo como varias disciplinas, desde la geología, la biología, la gráfica y el diseño, para poder estar como conjugando todos estos procesos. Más que nada, justamente es algo como muy procesual y que los resultados realmente no me interesaban como tal, sino que el resultado estaba saliendo mientras yo estaba haciendo como estos mismos registros. No los veía tanto tampoco como piezas, o sea, como un final como tal, sino como todo este crecimiento de la investigación que me estaba llevando hacia otros lugares, hacia otros paradigmas y también como justamente a tener otro tipo de conocimientos tentaculares que bordeaban otro tipo de prácticas, no tan solo artísticas, sino de otras disciplinas. Y pues bueno, entonces aquí lo que empecé a hacer fue como utilizar un registro. Este registro fue a base de un escáner, en el cual pues ya no solamente sacaba como las fotografías, sino que también las colonias las podía ver desde otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces también igual realicé como un banco de archivos de grandes imágenes, donde estuve como haciendo esto en cada una de ellas, y hice otro tipo de archivo donde trataba de hacer una correlación con el paisaje a partir de estos microuniversos, ¿no? Dando como resultado este tipo de imágenes que están enfocadas como a hacer unas escanografías, ¿no? Son dibujos biológicos, de alguna manera, si lo podemos llamar de alguna forma. Y pues bueno, entonces es como esta fusión entre diferentes disciplinas transdisciplinares, y por eso le llamo como biopoética, porque justamente, como les decía, está más enmarcado como hacia el bioarte, pero más como una búsqueda hacia el bioarte. Yo lo veía como desde una imagen poética que estaba resultando conforme iba creciendo el mismo proceso. Yo no planeé como el proceso, o sea, como estar investigando y estar como indagando hacia otros lugares de creación y de conocimiento, me iba a ir llevando hacia esos espacios. Y pues bueno, una de las cosas que se había comentado de la gráfica es como que esta cuestión de la incisión, ¿no? Empecé a ver que la cajita Petri en la que yo estaba trabajando, pues es una potencialidad motriz. Es decir, dentro del grabado tradicional es una técnica que se llama punta seca, en la cual te incides directamente sobre el material para poder, pues, así como grabado, ¿no? Imprimir sobre un tórculo y tener como las impresiones improntas. Y pues bueno, entonces como empecé a tallar las cajitas Petris para tomarla entonces como una cuestión de objeto y contenedor, es decir, todo en su conjunto. Y pues bueno, teniendo como resultados también con las imágenes satelitales con las que yo estaba trabajando desde Google Earth, las estaba imprimiendo, estaba haciendo como varios procesos a la par para poder tener como ese tipo de resultados, en el cual pues ahí se ve como que incide la luz, la imagen, lo gráfico, lo visual, lo digital, el diseño, lo transdisciplinar, lo biológico, lo geológico. Entonces me estaba como de alguna forma, bueno, de alguna forma empecé a desbordar como todos estos paradigmas para poder de alguna forma implementar o cuestionar también desde dónde hacemos conocimiento, ¿no? O sea, como no solamente
unas áreas en específica, no se enfoca a crear conocimiento, pero también desde el arte se puede llegar a entender cómo nos relacionamos tanto como humanidad y sociedad hacia otros lugares, ¿no? Cómo podemos ver, trabajar con microespecies que no solamente, pues, justamente ayuden a esta cuestión antropocéntrica de la humanidad. Y pues, bueno, aquí está como otro de pues de las imágenes que iban como recitando de todo este proceso. Y otro de los elementos, otra de las cuestiones que me ayudó bastante, me apoyó, fue un microscopio digital. El microscopio digital pues me hizo entender o me hizo también observar estos micropaisajes aún más a fondo y poder tener como imágenes digitales donde también empecé a hacer como capturas de pantalla para hacer videos, ¿no? Aquí más adelante les voy a enseñar un video, no sé si me dé el tiempo, pero bueno, voy a tratar de enseñarles un video, porque sí es un proceso muy largo y es un tiempo muy corto. Entonces, bueno, igual como les mencionaba, ¿no? O sea, estuve como haciendo fórmulas con bioplásticos para generar como imágenes impresas sobre este material, el bioplástico lo llevé también como hacia otras latitudes, viéndolo como un material también que le puede añadir a la cuestión artística, como desde lo efímero, desde lo procesual, y no tan solo pues marcado como en la cuestión ecológica de la búsqueda de materiales alternativos para justamente bajar nuestra huella como sociedad. Entonces, pues bueno, todas estas cuestiones estuve como, todo lo estuve registrando, toda la experimentación, el proceso de trabajo, lo estuve realizando de esta manera. Y pues otra de las vertientes a las que me llevó esto fue poder realizar, como justamente mencionaba, trabajo mucho con la cuestión del residuo. Entonces, quería como todavía hacer como algo más manipulable, más tangible, y fue aquí donde empecé a hacer como estas pequeñas como desfragmentaciones de aparatos electrónicos que tenía y también como ya pues obviamente sin uso, también fui como a conseguir algunos más, ¿no? Entonces lo que empecé fue a unirlo, ¿no? Y lo que quería era como crear esta simbiosis entre tecnología, naturaleza y cultura. O sea, como que tener como nuevos seres, nuevos híbridos, los que se están como creando y que van a ser los posibles fósiles del futuro, ¿no? También adentrarme como esta cuestión arqueológica de la búsqueda matérica de los objetos. Entonces, pues bueno, aquí tengo como varias imágenes en las cuales también en el bioplástico empecé como a ver cómo se empezaban a crear las colonias con los objetos tecnológicos y pues bueno, y también como en matrices de computadora y todo esto de tarjetas de video, sin uso obviamente ya las fui llevando hacia estos lugares, ¿no? Entonces, pues es una búsqueda de la naturaleza, de ahí por si le podemos llamar de alguna manera, a partir de la huella, el registro y bueno, y como aquí me he hecho pues la pantalla de Google Earth y todo. Después de esto, como ya, bueno, no para terminar el proceso, pero ya como para estar concluyendo y hacer como unas piezas ya después de todo esto, o sea, como todo esto es como proceso y registro y como ya después, como muestro este proceso, pues empecé a imprimir como de manera digital las escanografías que había hecho y pues bueno, aquí se puede observar como uno de los resultados que tuve, que fue en una exposición de jóvenes creadores que se expuso en el Museo San Ildefonso, Ciudad de México, hace un par de meses, en el cual justamente es esta cuestión de naturaleza simbiótica, una especie de instalación gráfica, biológica, la cual une todas estas cuestiones metodológicas, conceptuales en las cuales estuve trabajando, ¿no? Y pues bueno, como para terminar, les hablo nada más muy brevemente, como ya de todo el recorrido que se hizo como propuesta expositiva, que pues justamente da nombre al Paisajes Antropoceno, que es el título del proyecto, del cual pues abordo con todas estas ideas, ¿no? Y pues bueno, les podría leer algo, pero a ver, pues no sé si me da ya el tiempo o si ya voy concluyendo.
Nancy, discúlpame, estamos ya en el tiempo, si nos apoyas concluyendo, pero la verdad es que tu trabajo es precioso y muy interesante. Sí, tenemos 2 minutos, Nancy. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces solamente leo esta pequeña parte, o sea, donde dice que la naturaleza-cultura como binomio están latentes en simbiosis, es decir, los objetos con los que interactuamos diariamente son partes de esa naturaleza. La computadora en la que me encuentro escribiendo, la que me encontraba escribiendo en ese momento, está compuesta por minerales como cobre, arsénico, silicio, entre otros elementos. Esto me ha llevado a reflexionar sobre las posibilidades de crear otras narrativas que nos enfrenten a paisajes de estos mundos complejos. La materialidad especula sobre las maneras en las que nos relacionamos con la naturaleza para la tecnología interactuar inversamente. Y pues bueno, aquí nada más ya como para terminar, les pongo bueno, no sé si de play el video. Bueno, es un video que muestra como la relación entre los paisajes, como haciendo parentesco entre lo biológico y lo geológico a la par, con capturas de pantalla de Google Earth y las narraciones, bueno, las navegaciones con la microbiología de las cajas Petri. Y pues bueno, estas son como partes de las instalaciones que hice dentro de la exposición, donde muestro como toda esta experimentación y proceso de trabajo. Y pues bueno, ya concluyó. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nancy, por presentarnos este trabajo singular y extremadamente interdisciplinario, ¿no? Que ese es el propósito del Congreso. Bueno, pues yo los invito a todos a externar preguntas o comentarios y bueno, serán leídos al final, como saben, pero pues conforme van los ponentes, pues nos van surgiendo las inquietudes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nancy, por tu presentación. Y le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Mariana del Carmen Sánchez Rodríguez, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariana es de casa y ella nos va a presentar el trabajo Lo efímero y sus repercusiones en los paradigmas del diseño arquitectónico. Nada más que no la veo conectada a Mariana. Ah, ya te vi, Mariana. Ah, perdón, te Hola, había ¿qué tal? perdido del canal. Adelante, puedes compartir pantalla y yo te aviso cuando estemos en el tiempo. Por favor, Mariana. Perfecto. ¿Me pueden informar si ya se ve la pantalla? Se ve, nada más falta la moda, esa, ya, listo. Ok, Hecho. muy bien. Bueno, les agradezco mucho al Congreso aceptar esta presentación. Les comento, esta ponencia titulada, como dijo la doctora, Lo efímero y sus repercusiones en los paradigmas del diseño arquitectónico, está enmarcada en la investigación que estoy realizando en la maestría en arquitectura de la UNAM, específicamente en el campo de conocimiento del diseño arquitectónico. Y bueno, inicio con los conceptos clave que se presentan en esta ponencia. Primero, diseño arquitectónico. Se considera el diseño arquitectónico como la producción de formas físicas relativas a la configuración de entornos habitables, entendida como una fase inscrita en un proceso mayor, que es el de producción arquitectónica. Por lo tanto, y citando a Miguel Hierro, corresponde a la fase productiva en la cual se configura y se propone la condición imaginativa y figurativa de los objetos sutiles o de los ambientes con los que se caracterizan los alojamientos y las maneras o modos de habitar humano. El segundo concepto que se utiliza es paradigma. Y bueno, consideramos que los paradigmas se refieren a los fundamentos de una comunidad científica en específico, ya que se orientan a los acuerdos compartidos, métodos y conjunto de teorizaciones que pretenden explicar los fenómenos de la realidad en una disciplina. El paradigma, en un sentido amplio, es lo que le proporcionará horizonte al desarrollo de teorías, ya que sentará las directrices generales que regirán a cierta comunidad. Si bien este concepto proviene de la filosofía de la ciencia, la intención de utilizarlo es para proporcionar cierta orientación sobre cómo se generan y cómo se conciben ciertas formas de pensamiento en ciertas comunidades disciplinares. Y bueno, el último concepto, efímero, se considera primeramente, su raíz terminológica indica que es algo que dura un solo día. Sin embargo, en el ámbito arquitectónico ha traído connotaciones que refieren a distintas características de estos objetos arquitectónicos. Por lo tanto, lo efímero responde a la temporalidad de las obras arquitectónicas.
A lo largo de la historia se han producido una amplia variedad de objetos arquitectónicos bajo el discurso de efímeros, fundamentando su práctica en criterios que se retoman de otros ámbitos y campos disciplinares, sin tomar en consideración o precisar en una posible carga conceptual que tiende a la asunción de lo efímero desde el campo del diseño arquitectónico, ni las condiciones que permiten que sea reconocido dentro de los discursos de la práctica arquitectónica. Es así que su uso se ha extendido en el ámbito mediático, para referirse a distintas edificaciones que escapan de un uso convencional, o que pueden encontrarse en el límite de lo que se concibe como arquitectura. Por lo tanto, esta investigación parte de plantear que lo efímero responde a una manera de concebir la realidad y la práctica arquitectónica, por lo que es necesario reconocer su carga especulativa en un contexto y periodo en específico, para posteriormente relacionarlo con el proceso de producción arquitectónica, como una de las condiciones que van más allá de la materialización de los objetos arquitectónicos y que pone en crisis las hipótesis de materialización y habitar un espacio arquitectónico que se generan desde lo proyectual. Es así que una reflexión temprana de esta investigación es que se puede repensar las fases del proceso de producción arquitectónico y por ende de la actividad proyectual, a partir de discutir nociones que abordan la temporalidad de los objetos arquitectónicos, como un discurso dominante en la arquitectura. Hablar de lo efímero en la arquitectura nos ubica en un cuestionamiento sobre los fundamentos de la arquitectura como disciplina, su deber ser y de los elementos que han sido constantes en sus planteamientos de la práctica. Parte de la polémica sobre lo efímero gira en torno a cuestionar la durabilidad de las edificaciones y la relación que puede tener con los entornos habitables. Por lo tanto, un punto de partida es reconocer que la historia de la arquitectura no es lineal. Ha estado marcada por una amplia variedad de enfoques que se pueden relacionar con el periodo histórico del que se hable. Esta cuestión hace evidente que no existe una única teoría, sino múltiples acercamientos que tratan de establecer un entendimiento sobre las bases que fundamentan la práctica. Al indagar sobre las condiciones que son constantes en los planteamientos desarrollados, nos permite reflexionar sobre el papel de la materialidad en la práctica, en donde es posible reconocer que, al igual que en distintas disciplinas, su papel se rige por un discurso sustentado en el pensamiento del momento. Esto lleva a reflexionar y repensar sobre aquello fáctico que está siempre en relación con la producción arquitectónica, que serían las condiciones materiales y temporales. Es así que podemos identificar que hay discursos que influyeron fuertemente en la práctica arquitectónica, al instaurar principios y cánones que se asumen en sentido de valores inconmovibles y universales, sobre lo que debe de hacer la práctica. Y bueno, el caso más representativo lo tenemos en De Arquitectura o los 10 libros de arquitectura de Marco Antonio Vitruvio, el primer tratado de arquitectura del que se tiene registro. En él se plantea la noción de arquitectura como una ciencia, el papel del arquitecto, así como los principios que tiene que seguir una obra arquitectónica para trascender, utilitas, venustas y firmitas. Nociones orientadas a características físicas de la obra y la finalidad de lo bello se lograba mediante aspectos objetivos. En este caso, como detonante en la discusión sobre la materialidad y los aspectos temporales de las obras arquitectónicas, nos permite resaltar la estrecha relación que se tiene de la materialidad con nociones como permanencia y rigidez, cuestión que trascendió ese periodo histórico, pues es notable que en momentos como en el Renacimiento y en la Edad Media, hasta posturas más cercanas como las de teóricos de la modernidad, este modelo se retomó con distintas jerarquías, consolidando un paradigma de aquello a lo que se tenía que aspirar al producir una obra arquitectónica. Si bien, bajo este breve panorama, es posible notar que lo efímero no se asocia típicamente con la arquitectura desde los planteamientos clásicos, a lo largo del tiempo han existido diversos acercamientos al efímero que manifiestan una posible relación con la producción arquitectónica. Posturas precedentes al siglo XX atribuían a la arquitectura el medio en el que es posible recordar y reconstruir la memoria colectiva, al reconocer que, si bien es posible recordar por medio de recursos lingüísticos como la poesía o relatos históricos, estos son insuficientes y carecen de aquello que nos brinda la arquitectura, la materialidad. Así que bueno, una pregunta que parte a partir de estas referencias y antecedentes
es que entonces, ¿desde dónde es posible vincular lo efímero con la práctica arquitectónica? La revisión de posturas a lo largo de la investigación nos ha llevado a establecer un marco temporal en la modernidad. Acercamientos desde distintas disciplinas han hecho patente la relevancia de indagar sobre el cambio de pensamiento que se generó y su recepción en distintos campos. Los cambios en los modos de vida, al estar ahora regulados por la renovación constante, entendida como una de las condiciones a las que se somete la vida cotidiana y su producción, establecen distintas pautas que permiten estudiar la modernidad como una condición ideológica, que implica la expresión de una manera específica de ver y comprender los hechos en el tiempo, como continuidad y también como ruptura. Entonces, la modernidad vista como ruptura de las convenciones tradicionales bajo un enfoque de revolución y superación permite encontrar nuevas dimensiones para concebir el mundo. Es así que valdría la pena considerar posturas que se dieron a finales del siglo XIX, principios del XX. En este tenor tenemos a Baudelaire, que reconoció en la modernidad lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. En su notable obra, busca comprender la producción artística, marcada por la aceleración del ritmo histórico y las incesantes transformaciones sobrevenidas de un proceso universal en busca de la racionalización de la vida. Bajo este criterio, reconoce que la producción no permanece impasible, sino que se impregna de los acontecimientos para lograr su vislumbre, dejando en claro que una obra incorpora aspectos que reflejan las características e ideologías de distintas dimensiones, como la política, científica y cultural, para ser entendida y representar un momento específico. En efecto, es posible visualizar cómo los acontecimientos permean en la producción si tomamos como modelo la ruptura en el pensamiento social, a partir de la incorporación de elementos que definen las relaciones y producciones humanas. Como ejemplo de esto, cabe mencionar que los cambios que se dieron a partir de la implementación y consolidación del sistema capitalista, que provocaron una situación de inmediatez y obsolescencia. Por lo tanto, lo efímero tomará sentido bajo cierta perspectiva histórica, que revele la carga especulativa a la que responde. Ahora, es necesario cuestionarnos en qué aspectos de la práctica arquitectónica permean estas modificaciones de pensamiento. Al situarnos en un contexto en el que se demandan entornos construidos efímeros, cabe preguntarnos bajo qué condiciones sociales y culturales se fundamentan y sobre todo a qué problemáticas se enfrenta el diseño arquitectónico para establecer los instrumentos necesarios para dar respuesta a una demanda que discrepa de criterios y cánones clásicos adoptados en la práctica arquitectónica. Es así que una cuestión presente es cuestionarnos si con el cambio de pensamiento existen cambios en el entendimiento de la condición temporal de la arquitectura, en un sentido ya no solo de edificar obras y esperar a su posterior obsolescencia como producto del paso del tiempo, sino orientado al control mismo de la temporalidad del objeto arquitectónico desde la fase proyectual, determinado por las condiciones de un determinado momento. Ahora, una pregunta: ¿dónde recae lo efímero en la producción arquitectónica? Si bien aquí tenemos un diagrama en el que se ven las distintas fases del proceso de producción arquitectónica según Miguel Hierro, es necesario tener en cuenta que hay una parte que es la realidad, que ya que es lo que vimos anteriormente con el antecedente de este contexto social y cultural que determinará ciertas demandas. A partir de estas demandas se inscribirá esta solicitud a un proceso de producción arquitectónico con distintas fases. Si bien la arquitectura como disciplina adquiere sentidos amplios que pueden salir de un abordaje acotado, es en el diseño arquitectónico, como una fase inscrita en el proceso de producción arquitectónica, que podemos enfatizar cómo se interpreta y afecta la noción de efímero y temporalidad en las concepciones que rigen las formas proyectuales. Es así que hay que hacer esta primera aclaración. Al hablar de la fase de diseño arquitectónico, hablamos de resultados figurativos, proyectos como resultados. A diferencia de la fase de materialización, que el resultado ya es objetual y son propuestas para habitar. En primera, es posible reconocer que la condición productiva no es únicamente propia del diseño arquitectónico,
sino que responde a la demanda constante de objetos, que se da, como vimos, desde la modernidad. Por lo que el diseño se abre a ámbitos muy diversos y a distintas escalas, según el campo de acción del que se trate. Lo que puede caracterizar el diseño arquitectónico, es decir, los límites de su práctica, es un elemento que puede ser como el papel prospectivo que tiene el diseño y su relación imaginativa a concebir entornos habitables. Lo proyectual, como mencionaba, surge cuando alguien demanda la elaboración objetual o la configuración de un objeto con la finalidad de que tal conformación muestre la intencionalidad productiva. Es aquí cuando es posible vincular lo efímero. Sin embargo, ni la intencionalidad productiva ni el carácter figurativo de lo proyectual puede concretar esta condición de lo efímero. ¿Por qué sucede esta situación? Pues la propuesta de la que parto es que por el papel hipotético de las actividades de diseño, en el que se anticipan las características de la forma objetual que podría o no lograrse como resultado de la fase de materialización, es esta diferencia la que hace que no se pueda concretar. Por ejemplo, un caso hipotético, es posible diseñar una casa, pero no tenemos certezas de que se materialice o de que se habite, que sería posterior al consumo, posterior a una etapa última. Por otro lado, lo efímero exige no solo pensar en la materialización, sino en su posible término, sin que esto pueda concretarse desde la parte figurativa. Entonces, ¿no se puede diseñar lo efímero? La condición figurativa de la práctica proyectual es una actividad que elabora con supuestos sobre lo que podría ocurrir, bajo un discurso con derivaciones culturales que se articulará con una realidad sociocultural. Por lo tanto, lo efímero implicaría en la práctica un posible papel anticipatorio de lo que le sucede a la obra arquitectónica, por lo que definir una condición efímera desde lo figurativo atendería a reconocer desde lo proyectual una fase posterior a la de la obra ya materializada, una fase final del proceso de producción arquitectónica, un posible desmontaje diseñado, que será una hipótesis y aludirá al momento de consolidación del efímero, la desarticulación del objeto arquitectónico. Es en esta paradoja de la imposibilidad de concretar los resultados del diseño de lo efímero que podemos encontrar casos paradigmáticos que han sido referentes sobre la inexistencia de un papel efímero de los entornos construidos desde el diseño. Tenemos el caso, por ejemplo, en las imágenes de la Torre Eiffel, el pabellón de la Barcelona, donde distintos aspectos que provienen del contexto hacen que no se concrete lo efímero. Sin embargo, puede que desde el diseño arquitectónico haya sido un planteamiento que se considere. Esta breve reflexión permite plantear estos primeros antecedentes y acercamientos hacia la problematización de lo efímero en los procesos proyectuales del diseño arquitectónico, en los que se presenta la necesidad de incentivar un diálogo con otras disciplinas. En este caso, es en el mismo proceso de diseño que se permiten considerar nociones que provienen de otros campos de conocimiento, ya que no están relacionados a un proceso de producción convencional, sino que por demandas que provienen de un cambio de pensamiento y un contexto sociocultural en específico, requieren hacer nuevos diálogos y nuevas líneas de estudio. Bueno, sería todo para acotarme al tiempo. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Mariana, por acotarte justamente en el tiempo, y eso nos da la pauta perfecta para que podamos darle la bienvenida a nuestra última ponente de la jornada. Es la profesora Gilia, no sé si lo pronuncio bien, Gilia Doménica Pena Tobalina. Ella es de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, y bueno, ella nos va a presentar el trabajo titulado El cuento como medio de enseñanza sobre prácticas tradicionales de Ecuador. Adelante, Gilia, por favor. ¿Me apareces? Ah, bueno, ahí está, Gilia. Hola, sí. buenas. Bueno, mi compañera Renata Basurto, que también se encuentra presente, va a hacer la presentación. Perfecto. Bienvenidas ambas. Gracias. Sí, me indica que me tiene que dar acceso al Zoom. Un momento, sale que no puedo ingresar.
no nos ha llegado solicitud de ingreso ahorita. Sí, podrías compartirla en tal caso, Lilia, porque me dice que no puedo ingresar desde aquí, porque desde acá sí. Claro, en tal caso, creo que hay. Sí, sí, compártela. Sí, no me permite. Sí, no, ya, en este momento voy. Denme un ratitito, disculpen. Sí, claro, no se preocupen, las esperamos. Estamos en buen tiempo. Mientras tanto, aprovecho para agradecerle a todos nuestros asistentes, a las personas que nos han seguido en la caja aquí de Zoom, bueno, yo digo la caja de Zoom, pero en el espacio Zoom, y también quienes nos han seguido en redes sociales, tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica, porque ustedes saben que se comparte ahí el material audiovisual y afortunadamente quienes han podido posterior a sus actividades profesionales y académicas revisarlos, pues ha tenido un buen impacto también de vistas. Así que en lo que ya está Gilia, adelante Gilia, y bueno, pues ya casi nos apuntalamos a la última, a cerrar nuestro congreso. Muchísimas gracias, Gilia. Claro, sí. Bueno, entonces, ¿comenzamos? Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto hacernos presentes representando a la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil, Ecuador. Nuestro grupo está conformado por Renata Basurto, Isabel Lima, José Daniel Morales, Lourdes Pilay, María Los Ángeles Custoja y quien les habla, Gilia Peña, Tobalina. Nuestro tema, como pueden ver, es el cuento como medio de enseñanza sobre prácticas tradicionales en Ecuador. Desde la época precolombina, en la parroquia de Chanduy de Santa Elena, existe una tradición parte de la cultura ecuatoriana, la confección de tejidos en telar vertical. Chanduy es una parroquia rural que forma parte de la costa ecuatoriana. Esta comuna está asociada a las culturas prehispánicas Valdivia y Huancavilca, ya que existía desde antes de la época precolombina. De la conquista española, disculpen. Bueno, Chanduy es una comuna principalmente pesquera, sin embargo, cuenta con producciones culturales que se deben a las habilidades de sus ciudadanos. Entre estos casos podemos encontrar objetos de cuero, cerámica, fibras vegetales, madera, tejidos de algodón, fibras vegetales, conchas marinas, plásticos y algunos metales. Es por esto que Chanduy es cuna de grandes artesanos en sus respectivas áreas. Sin embargo, nuestro eje de partida fueron los tejidos. Por lo general, los telores los realizaban las mujeres y se pasaba ese conocimiento de generación en generación. Entre estas, cabe destacar a Lilia Alfonso, que fue el centro de nuestra investigación. Bueno, Lilia era una señora de Chanduy que ella dedicó toda su vida a trabajar con telares. Ella producía productos desde crear individuales para comer hasta portas celulares. Su trabajo es tan extenso que hasta el día de su fallecimiento ella se dedicó a enseñar a otras mujeres para poder transmitir esta práctica y que su oficio no sea olvidado. El fallecimiento de Lilia marcó una gran problemática porque al momento de su muerte existían solo 2 personas más que sabían utilizar estos telares verticales dentro de Ecuador. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ella hizo en vida, de que es una práctica muy importante para Ecuador y además es un atractivo turístico, se encontró una falta de interés en las nuevas generaciones. Entonces, es aquí cuando nos surge esta idea de mezclar diseño con esta temática para poder encontrar una solución a este problema. Y nuestra propuesta fue hacer un cuento infantil. Nuestro objetivo es motivar a las nuevas generaciones a través de un cuento amigable para que puedan tomar esta práctica y que sea algo netamente visual. Pero antes que nada, queremos explicarles, ¿qué son los telares? Bueno, un telar es un instrumento antiguo que se utilizaba para tejer, en el que se colocan hilos paralelos llamados urdimbres. Usualmente se los fabrica en madera y cada uno realiza un tipo de tejido distinto. También existen telares industriales que se usan para producir tejidos de forma masiva. Los telares cumplen varias funciones que van desde brindar abrigo hasta transmitir ideas, transformándose en un instrumento de la ideología de sus practicantes. Esta práctica se ha realizado de distintas formas a través de Latinoamérica
y se las puede encontrar en distintos países, como en Colombia, Perú y Ecuador. Las diferencias entre estos tipos de tejidos recaen en las texturas que utilizan y también los mecanismos de elevar las urdimbres, evolucionando desde trabajos muy manuales hasta trabajos muy sofisticados. En el caso de Chanduy, los tejidos que se usan se los hacen con telares netamente verticales. Bueno, es importante entonces brindar oportunidades a niños, ya que eso permite que ellos exploren y se adentren en los diferentes mundos que se les puede ofrecer. Es por eso que también nuestro tema se centra mucho en la pedagogía infantil. Y por eso también nuestra herramienta que vamos a utilizar es el diseño. Nuestro proceso fue realizado en base de la dirección de arte, valores estéticos e investigación científica. Es importante recalcar que no es necesario crear ilustraciones complejas, porque así lo puede llegar a confundir al infante, y que pueda comprender. Nuestro punto en realidad es intentar que él pueda comprender las maneras de una manera muy clara y que sea muy sencillo para él. Es por eso que el manejo de ilustraciones fáciles ayudaría a los pequeños a descubrir y conocer el mundo que los rodea y es una de las bases del desarrollo integral de ellos. Gracias a que podemos lograr que entiendan las cosas con mayor rapidez y que su cerebro trabaje con mejor funcionalidad y certeza. Es por eso que el cuento fue nuestro punto de partida para ser aplicado, ya que permite un conjunto y que los niños exploren. Nosotros también creamos y redactamos una historia que más adelante la podrán ver. En este caso, el diseño juega un rol muy importante, ya que permite que los niños desarrollen el sentido que considero muy importante, que es el de la vista. Esto es clave, ya que los estímulos en niños despiertan su interés hacia formas de conocimiento, el mundo exterior y colaboran en este desarrollo integral. Nuestro trabajo pretende demostrar que los cuentos diseñados para niños en etapa formativa son una herramienta para el aprendizaje. La metodología que escogimos fue la metodología cualitativa, partiendo de una investigación documental sobre la práctica del tejido vertical. También los diseños que hacían, sus tejidos, la cultura, y Lilia Alfonso como la persona representante y eje de nuestra investigación. Para esta investigación se obtuvo información de varios aspectos estéticos que representan a la cultura huancavírica. Cabe recalcar que se tomó como base el proceso de diseño aplicado a un proyecto cultural. Es por eso por lo que el eje de nuestro trabajo se centra en la pedagogía infantil. Como resultado, se obtuvo un cuento que lo dirigimos a niños de 5 a 7 años de la costa ecuatoriana. Para la investigación se partió de recopilación de contenido basado en revistas, en periódicos, entrevistas a Lilia y documentos científicos de otros autores. La idea principal es contar la historia de cómo Lilia adquirió sus poderes, porque en realidad sí lo hacemos ver en el cuento, pero en realidad cómo consiguió estos dotes a través de una manera divertida que atraiga a los pequeños lectores. Gracias. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el proceso de diseño del cuento. El trabajo consistió en la creación de este cuento infantil que pretendía generar conocimientos a través de una narrativa amigable sobre el proceso del uso del telar. Para esto se partió por la recopilación de contenido basado en artículos sobre la educación y diseño. Usamos como recurso lingüístico la personificación para dar vida al compañero de Lilia, que es un personaje tejido por su abuelita. Este personaje que le pusimos señor Telar es súper importante, ya que está inspirado en las estatuillas de la cultura Valdivia, que es una pionera en la costa ecuatoriana. En cuanto al estilo, en el apartado de diseño se decidió dar por una prioridad a las ilustraciones, haciendo que estas ocupen en su totalidad las páginas del cuento. De esta forma generaría un mayor impacto visual, produciendo así un mayor interés. Todo esto sin dejar de considerar que el cuento como tal es parte fundamental de la composición de la obra. Y en cuanto a lo que es estilo, también se comenzó el proceso con una lluvia de ideas y de discusiones para determinar qué es lo más relevante para la parte ilustrada. Y en este punto se tuvo presente la importancia del evento en la historia, como tal la coherencia, el nivel de interés de cada uno de los sucesos que íbamos a contar y el impacto que esto produciría. Ahora, en la parte de bocetado, pues se realizó un proceso como tal de bocetaje, como el que pueden ver aquí. La composición de las páginas del cuento y el diseño de los personajes
Se realizaron a través de ilustraciones cuidadosamente pensadas para lograr un resultado agradable a la vista. Y se ha acotado que dicho procedimiento fue realizado enteramente de manera digital y sincrónica. En cuanto, si continuamos con lo que es bocetaje, podemos ver cómo nuestros primeros resultados se tornaron un poco más complejos y se fueron transformando cada vez en formas más orgánicas, destacando los trazos hasta llegar a un resultado final que mostraremos más adelante, el cual pretende ser mucho más orgánico. Incluso esto afectó también la parte del color. Para la parte gráfica se realizó un análisis de los patrones, texturas y colores representados en los telares para así poder plasmarlos en la vestimenta, poses y escenarios que se mostrarían en el cuento. Se tomaron en cuenta varias consideraciones, tanto de diseño como del público al que iba dirigido. En este caso, infantes en edad de desarrollo. De adicional para el color, se decidió implementar una paleta de tonos cálidos a modo de sentir el cuento mucho más amigable y otorgar la alegría a la historia y no cansarles a la vista a los niños. Podemos ver una muestra justamente aquí de la obra, en la siguiente diapositiva. Podemos ver cómo la implementación de las paletas de colores fue seleccionada y vemos cómo implementamos esas mismas paletas que le acabamos de mostrar para el proceso de colorización del cuento. Esto nos lleva bien a una selección meticulosa no solamente de colores, sino que luego pasamos a la parte de texturizado, donde es totalmente importante el hecho de que debería implementarse en las ilustraciones para que se asemejen a los patrones que vemos aquí. Es decir, los patrones que vemos en este ejemplo tenían que ser similares en la obra para que asemejen al tipo de tejido que se realiza en Chanduy. Así mostrar la belleza y complejidad de los tejidos en el cuento. Todo este proceso fue revisado y corregido las veces que fueron necesarias antes de pasar al último paso, la diagramación. En cuanto a lo que es composición, desde un inicio se pensó en priorizar el entorno en donde viven los personajes, su vestimenta y el mundo fantástico de la historia. Por lo tanto, se trató de representar fielmente el estilo de la vida de las personas en las que está basado y su método en la que elaboran el telar. El cuento presenta en su mayoría planos generales, respetando las reglas de tercios y simetría, para que así se aprecie mucho mejor el entorno, siempre dejando un espacio considerable para lo que es el cuerpo del texto. Hay que decir también que el cuento se realizó, una parte se realizó en Photoshop, otra parte se realizó de manera a mano, netamente, luego se lo llevó a Photoshop y luego se realizó la diagramación en InDesign y se utilizó la fuente tipográfica Quicksand debido a su buen nivel de legibilidad, remates delgados y redondeados y que nos proporcionaban esa amabilidad y delicadeza que queríamos en el cuento. Una vez realizados todos estos procesos, se culminó con el proceso de elaboración del cuento, como pueden ver aquí, considerando todos los factores culturales y asimismo pedagógicos. A continuación, mi compañera Giglia va a mostrar el cuento. Yo se los voy a presentar un poco, pero nos lo va a compartir para que ustedes puedan ver el resultado de lo que fue la investigación y el producto final, que sería el cuento. Ya, denme un ratito para sacar el cuento. Para que puedan todos ver el cuento, la elaboración final, que lo tenemos aquí de manera digital. Bueno, como pueden ver, aquí está la portada de nuestro cuento y este es el cuento que nosotros elaboramos. Aquí lo pueden ver de manera digital. La obra como tal trata de Lilia, que cuando esta era una niña y ella se ve interesada en el tejido que hacía su abuelita. Entonces ella empieza a verse interesada en lo que ella hacía y empieza a sentir interés a través de esto. Podemos ver aquí claramente el telar, texturas y tejidos a manera de que ella se vea impactada por lo que hacía su abuelita y poco a poco ella a través de el cuento va a la abuelita dándole un muñequito que está inspirado en la cultura valdivia, como habíamos mencionado, y este muñequito se transforma en el paso del cuento en un ser mágico que la ayuda a Lilia a aprender lo que es el proceso del telar. Entonces metimos un poco de fantasía en este cuento para hacer que los niños se sientan más identificados con
este tipo de prácticas ancestrales que no podrían ser normalmente llamativas para ellos. Luego los llevamos a un mundo totalmente tejido, donde se pueden notar muchas cosas ya están texturizadas y tienen tienen las texturas de lo que sería un tejido para que ellos se sientan más atraídos a esto. Adicional, en el paso del cuento, él le va enseñando los procesos del telar, incluso no solo de los hilos, las telas, sino que entran a un telar gigante donde ellos pueden aprender dentro del telar cuáles son sus partes a través de un cuento fantasioso y mágico. Para esto creamos a este pequeño amigo que es, bueno, que es sumamente importante en este cuento. Al final, ella decide que quiere aprenderlo de manera constante y decide decirle a su abuelita que, bueno, que ella quería aprender, ahora sí le cuenta sobre su sueño y su abuelita decide que sí se lo va a enseñar, tal cual como fue en la vida real que ella hace muchos años aprendió con su abuelita y luego fue la precursora durante muchos años, antes de su fallecimiento, de lo que es el tejido en telar en Chanduy. Bueno, eso es lo que es el cuento, y para concluir podemos decir que las tradiciones culturales son seres vivos que deben prevalecer a través de las generaciones. Es por esto que los telares verticales en Ecuador no solo reflejan la comunidad de Chanduy, sino las tradiciones ancestrales de la costa ecuatoriana. Para esta investigación, el diseño de un cuento jugó un rol importante porque brinda la oportunidad de llegar a generaciones más jóvenes a través del sentido de la vista. Por eso es lo que los cuentos son un método efectivo para generar este impacto en los niños, y buscamos eso, generar el interés en este tipo de prácticas ancestrales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Renata, Gilia, Isabel y en todo el equipo por mostrarnos este precioso trabajo con el cual cerramos así con manteles largos el primer Congreso de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura. De verdad, bueno, aquí ya están viendo ustedes en la caja de chat algunos mensajes de felicitaciones a su trabajo, sobre todo pues no solo por la gráfica y la estética construida, sino por el valor cultural que tiene y por la mirada interdisciplinar justamente que sumaron para poder transformar una necesidad de un contexto y llevarla a un público tan peculiar, en el sentido, no solo porque sea peculiar, sino además que tiene características particulares en cuanto al lenguaje pedagógico, el estilo, la fluidez con la que se tiene que tratar, el tratamiento del tema. Así que, bueno, es bellísimo. Gracias por cerrar este bloque de trabajo con la presentación de este cuento, de esta historia que recupera también la misión que tiene el Congreso en el sentido de la búsqueda interdisciplinaria y cómo podemos sumar desde diferentes actores, desde el trabajo colaborativo, desde la preocupación por observar nuestro entorno y saber en dónde podemos accionar. Así que, bueno, yo creo que particularmente desde mi punto de vista ya estoy cansada, pero muy conmovida, ¿no? Y estoy ya como con los nervios ya para cerrar el Congreso. Los invito a externar participaciones y mientras tanto, ya que nos encontramos así también en el cierre, yo quiero aprovechar el espacio, pues primero que nada, y realmente hacerlo en vivo, en público y en directo, agradecer a cada uno de los miembros del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, que somos un colectivo horizontal de investigación en torno a, como ustedes lo han visto, a las artes, el diseño y la cultura, por la entereza y todo el trabajo en términos de la organización del evento. Primeramente quiero reconocer a Vianey Guzmán, que se ha encontrado al frente de la plataforma tecnológica todo este tiempo, en donde nos ha apoyado con los ingresos, con las preguntas, con la moderación, con toda la tecnología de la plataforma. Y bueno, pues muchísimas gracias, Vianey. En ese orden, agradezco también a la secretaria técnica del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, la maestra Huberta Márquez, que también nos ha acompañado durante todas estas jornadas y que ha moderado mesas de trabajo también. Con nosotros no se encuentran en este momento por distintas situaciones otros miembros del seminario, porque pues también están atendiendo sus actividades como académicos, como docentes, y una de las labores era no descuidar a nuestros grupos en la academia. Entonces, bueno, agradezco
agradecer al doctor Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez, miembro consultivo del seminario, a la maestra Carmen Zapata Flores, al maestro José Luis Diego Hernández Ocampo, a la doctora Daniela Velázquez Ruiz, a la doctora María Trinidad Contreras y al doctor Julio César Romero Becerril, que también, como ustedes se pudieron dar cuenta, quienes nos estuvieron acompañando todas las jornadas, estuvieron moderando las mesas de trabajo y bueno, dieron un acompañamiento puntual a cada uno de los ponentes que presentaron aquí en este evento. Así que sirva este momento para hacer un extenso reconocimiento a su persona por sumarse al trabajo en equipo y por hacer posible este espacio. En lo que... Maestra Alma. Sí, adelante, maestra Huberta. Bueno, pues toman la palabra para de igual manera agradecer el trabajo arduo y entrañable que ha dedicado la doctora Alma Elisa Delgado Cuellar como presidenta del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, donde ella ha hecho los contactos directos con sus personas, con sus proyectos, con sus trabajos. Si hay alguien que sepa de qué trata su proyecto, es la doctora Alma, que le ha dado seguimiento desde que ustedes enviaron su propuesta. Entonces, yo quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho la doctora Alma, porque si bien está cansada, se echaría el día de mañana otro congreso de iguales dimensiones. Entonces, maestra, un gusto trabajar contigo y ser parte de tu equipo de trabajo. Gracias, maestra Huberta. Bueno, el placer es todo mío, gracias. Y bueno, agradezco a todos los ponentes de esta última mesa y sí me quiero permitir hacer una lectura que me parece que a manera de cierre busca recuperar todo lo que se ha desarrollado en estas 4 jornadas. Como bien has dicho, maestra Huberta, no solo ha sido el tiempo de conexión sincrónica y de las ponencias que cada uno de ustedes ha preparado, sino los años que lleva el llegar a hablar en 20 minutos sobre un proceso de investigación y a mostrar el trabajo en estos 20 minutos. Entonces, bueno, pues me va a permitir hacer una lectura y es la siguiente. Desde su concepción en el año 2018 y su formación formal en el año 2019, el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño trabaja con la firme convicción de abrir espacios para la discusión académica, sistemática y crítica en torno a las artes, humanidades y los diseños. Trabajamos bajo la figura de un colectivo de investigadores horizontal, en donde cada uno de sus miembros contribuye poniendo de manifiesto el valor de nuestras disciplinas en los diversos ámbitos de la sociedad, y que además el Congreso en todas sus mesas de trabajo da cuenta de ello. Dice, con el objetivo de alcanzar a la comunidad de académicos a nivel nacional y latinoamericano, pero sobre todo dirigiendo acciones de difusión para los jóvenes de formación profesional, a quienes también les hemos estado de manera constante dirigiendo palabras cada uno de los ponentes y de los trabajos. Creemos firmemente que es a través de estos espacios que se pueden obtener diversas perspectivas para mirar las artes y el diseño como constructores de innovación, de transformación, de cultura, de identidad, de memoria y entre tantas otras formas en las que las artes y el diseño abonan al tejido social. En 2019 y 2020 organizamos nuestro primer evento académico, el Simposio Internacional sobre el Impacto de la Bauhaus. En el año pasado, el 2021, organizamos el primer Congreso de Mujeres en el Arte y el Diseño. Y hoy cerramos con el primer Congreso de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, que cada vez crece más en la participación de instituciones mexicanas y latinoamericanas. Se han triplicado la cantidad de trabajos que hemos recibido y eso nos congratula, bueno, pero enormemente. Damos el agradecimiento muy puntual a todas las instituciones de educación superior que participaron en este evento a lo largo de las 4 jornadas. Nos acompañaron ponentes de la Marconi International University de Estados Unidos, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, de la Universidad Complutense de Madrid, España, de la Universidad de Chile, de la Universidad Distrital Francisco José Caldas en Colombia, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, perdón, ya la había leído, nos acompañan aquí nuestras ponentes, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Guanajuato, de la Benemérita Universidad de Puebla, de la Universidad Autónoma Metropolitana en sus unidades Azcapotzalco, Lerma y Coajimalpa, de la Universidad Iberoamericana, de la Autónoma de Aguascalientes, de la Autónoma de Querétaro, de la Autónoma de Ciudad Juárez, de la Autónoma de Nuevo León,
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad de Colima, del TEC de Monterrey, del Tecnológico Nacional. No quiero omitir a todas estas instituciones de cuyas presentaciones se dieron en estas 4 jornadas, tanto latinoamericanas como mexicanas, y agradecer puntualmente a nuestras hermanas, las Facultades de Artes y Diseño de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Arquitectura, todas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a todos por las colaboraciones recibidas. Desde el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño agradecemos a todos y a cada uno de los investigadores participantes y a todos los asistentes. No quiero omitir señalar el apoyo completo y absoluto recibido por parte de nuestras autoridades institucionales, el doctor David Quintanar Guerrero, que nos acompañó en la jornada inicial, la doctora Susana Mendoza, secretaria de Investigación y Posgrado, que estuvo también con nosotros, la doctora Laura Cortázar, secretaria de Estudios Profesionales, que también estuvo con nosotros acompañándonos en el arranque. Gracias a todos nuestros distinguidos ponentes, a todo el equipo del CIAD y a todos los que posibilitan con el interés que mostraron, tanto para inscribirse, para seguirnos en redes sociales, para estar todo el tiempo aquí en las salas de Zoom, darles pues agradecimiento total, porque con la mirada que tenemos en altos vuelos, seguimos con nuestro compromiso como seminario para seguir abriendo espacios de disertación. Todas las actividades que desarrollamos, valga decirlo, son de acceso abierto, gratuito y siempre optativo. Porque por ahí nos preguntaban, oye, ¿y nos van a cobrar por la constancia? No, la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución pública que tiene como principio y como fundamento el acceso abierto y el acceso gratuito para las actividades que organiza. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, quiero pues extender este agradecimiento a todos mis compañeros, a todos mis colegas, a todos los que lo hacen posible, a los que nos van a ver en redes sociales, a las autoridades que nos escuchen, a los medios de difusión, porque también estuvieron acompañándonos prensa de la UNAM, y pues por ahí saldrán las fotitos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, y sigamos construyendo lazos entre todas las instituciones participantes, entre los jóvenes en formación de los diferentes campos del diseño industrial, arquitectónico y gráfico, de las artes visuales, de la historia del arte, de los estudios sociales y de las humanidades, porque solo juntos vamos a poder entender este complejo fenómeno que nos aqueja como sociedad y enfrentar todos los retos que tenemos para el siglo XXI. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que poner el dedo en la llaga sobre cómo estamos haciendo las cosas y cómo tenemos que seguirlas haciendo y para dónde tenemos que caminar, cerrar estas brechas de racionalismos, de ortodoxias, que no nos permiten pues mirar que el diseño y las artes y la cultura están inmersos en todos lados y que su tejido tiene que arraigarse profundamente para transformar la realidad. Bueno, pues este es mi discurso de cierre. Tenía pensado que nos acompañara el doctor Paolo Bergomi de la Asociación Latinoamericana de Diseño, pero parece que no se pudo conectar porque es quien me estuvo marcando vía telefónica. Estaba como con problemas de conexión. Agradezco también a la Asociación Latinoamericana de Diseño que respalda todas las actividades que organiza el seminario y que nos ha dado la confianza para poder seguir caminando y seguir soñando. Maestra Huberta Márquez, te cedo el micrófono para que tú cierres más bonito con un Goya de la universidad. Sí, eso queda precioso. Mientras yo cambio mi fondo al de Ciudad Universitaria. No, maestra, pues me parece que efectivamente los comentarios que están en el chat son más que explícitos. El discurso que tú nos has dado en este momento es tan emotivo que cierra como una última ponencia efectivamente en torno a lo que implica el seminario, lo majestuoso que es tratar un tema tan importante como la interdisciplina y cómo se abre efectivamente a todos estos campos de estudio de las artes y las humanidades y cómo impacta directamente en nuestra cultura. Por supuesto que tú ya lo dijiste todo. En la universidad sí decimos el Goya, vamos a ver si nos sale. Entonces, vamos a intentarlo una vez más. Exacto. Para nuestros amigos de Latinoamérica, el Goya pues es nuestro himno, ¿no? ¿Qué será nuestro emblema? No es himno, pero es emblema, ¿no? Emblema universitario.
Adelante, doctora. Y no sé qué tanto podría ser posible que todos abriéramos nuestra cámara, los aquí presentes, que fuese posible que efectivamente todos los que estamos cerrando este evento apareciéramos en la fotografía, pero bueno, entonces dice por ahí, ¿no? México, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, rara, Goya, Universidad. Bravo. Gracias a todos por acompañarnos. Les haremos llegar sus constancias, como les comentamos, en un lapso de 2 semanas. Ya estamos trabajando en ellas, así que es un gusto y gracias a ustedes. Gracias, gracias Olivia, Gracias a Rocío. Allá vemos a Norma, Huerta, Isabel, Gilia, Renata, todas. Gracias. Muy buenas noches, descansen. Gracias. A ustedes, buenas noches, gracias. Descansen.